conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes desde La Uruca, San José de Costa Rica, capital, aquí en la radioemisora 89.1 FM, en el programa Al Punto con Pisa. Les habla Carlos Manuel Echeverría Esquivel, saludándonos también de parte de don David Guerrero en los controles, saludando a todos los radioescuchas y los videoescuchas que tienen la amabilidad de vernos y escucharnos. Hoy vamos a tener un programa especial. Rodolfo está por llegar, hay mucho tráfico, por cierto. Hace algunos días, la semana pasada me parece, tuvimos a Federico Villalobos Carballo, quien hizo una magnífica presentación inicial sobre problemas con el tráfico en Costa Rica, que son obviamente conocidos por todos, más bien no solamente con el tráfico, sino con el transporte global, digamos, alrededor del GAM. Él volverá, creo que a finales de mes, o a principio más bien, podría ser más bien a finales de julio, lo tendremos aquí con nosotros para seguir tratando ese tema. Pero hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que reviste especial importancia. Ya don Rodolfo está por llegar, así que con él me tocará desarrollarlo, lo cual será un gran placer. Pero antes quiero expresar a nombre nuestro, de Rodolfo también por supuesto, el enorme pesar que sentimos por la situación que están pasando los hermanos venezolanos hoy en día y que van a pasar en los días que vienen con estos dos terremotos brutales. La naturaleza puede ser brutal a veces, tenemos que entender eso, y será más brutal en el futuro si no somos capaces de moderar nuestras actuaciones y nuestro consumo como seres humanos. Es una tragedia de proporciones épicas, hemos estado viendo por televisión ya pues la cifra de heridos sobrepasa los 1,000, los fallecidos no sabemos, creo que anda lo último que tuve, la última información, andaba como por 200, pero eso va a ir creciendo progresivamente conforme vayan logrando penetrar edificios donde puede haber un montón de gente, o mucha gente prensada, herida, en fin, en situaciones muy difíciles. Nosotros confiamos en que se reduzca la mortandad, la situación de muerte, y que más bien sean muchos los sobrevivientes, ojalá pues sin daños físicos a futuro, mentales, espirituales los habrá, esto es una situación terrible, pero esperamos que la cosa pueda ir poco a poco mejorando. Bueno, Rodolfo y servidor decidimos hoy darles tal vez un poquito de descanso en cuanto que viniera alguien al programa, hacer un alto en el camino para conversar un poco sobre un tema que debe ser preocupación, y no ya tanto preocupación, sino ocupación de todos los costarricenses. Y es el desarrollo, el desenvolvimiento del sistema político costarricense. Un sistema político que del cual nos hemos jactado como uno profundamente democrático, o sea, uno donde todos los costarricenses pueden participar sin tener temor a verse amenazados, sin tener temor a verse coaccionados, porque sus opiniones puedan diferir de las opiniones de otros o de las opiniones del propio gobierno. Que yo sepa, desde hace muchísimos años no se da un asesinato político en Costa Rica. Quizá el último de relevancia, y me puedo estar equivocando, yo estuve 15 años afuera de Costa Rica, 6 años en Washington y 9 años en El Salvador,
Pero me parece que el asesinato de Parmenio Medina fue tal vez el último asesinato, si se quiere, político, por los comentarios que él hacía en su programa radial. Los asesinatos que se dan en Costa Rica son de otra índole y sabemos que fundamentalmente están ligados a la narcoactividad. Desgraciadamente así es, ha venido a aumentar muchísimo, todavía no a las cifras, francamente, que yo viví en El Salvador. En mis tiempos de embajador en El Salvador, las cifras de asesinatos eran de 25, 30 al día, en una población salvadoreña que es de, propiamente en El Salvador, de unos 6,5, 7 millones de habitantes. Costa Rica tiene, en este momento se calcula que unos 5,250,000. Así que no es comparable la situación salvadoreña con la de Costa Rica, pero sí, Costa Rica, pues no estamos acostumbrados y esa es la situación. Sin embargo, desde el punto de vista político, no se asesina todavía y yo espero que sigamos así. El problema es que cuando la gente se va acostumbrando, mucha gente a matar, sicarios y otras personas se acostumbran a matar, de ahí brincar al asesinato político es fácil, es muy, muy fácil. Y yo creo que ahí es el gobierno el que principalmente tiene que tener el cuidado de no asusar a la gente que pueda ser proclive a este tipo de crímenes. Porque entonces ahí sí, cuando la gente le da miedo, ahí sí perdemos la democracia totalmente. Y yo creo que en eso tenemos que tener un grandísimo cuidado porque nosotros sí nos vanagloriamos de tener un sistema abierto y un sistema que hasta el momento, con todos sus defectos, porque no es perfecto, nos ha funcionado. Problemas grandes en este momento que requieren atención. Yo sí pienso que para ser candidato en Costa Rica hay que tener plata o hay que estar cercano a gente que tenga plata. Si no, es muy difícil ser candidato en Costa Rica y menos ganar. No es un requisito fundamental si uno tiene interés en servir, no servirse, porque eso es algo que ha sucedido en los últimos años. Eso ha hecho que la gente, ahí viene entrando don Rodolfo, eso ha hecho que pues mucha gente pierda la fe en el sistema democrático al ver como muchas personas llegan a el gobierno buscando su propio beneficio, llegan a servirse y no a servir. Rodolfo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Qué dicha que llegaste, qué gusto verte. Igualmente. Aquí estamos adelante. empezando. Yo di antes de que llegara, no sé si lo pudiste oír en la radio. Pude oír. Saludo a Venezuela que nos ha dolido mucho. Yo sé que a personas como vos y como a mí nos duele mucho porque tuvimos en una época, antes de Chávez, relaciones profundas con sectores venezolanos muy queridos y que mucho ayudaron a Costa Rica en momentos muy difíciles, como el Pacto de San José, por ejemplo. Te recordarás, muchos recordarán. Y grandes intelectuales, claro. Grandes escritores. Todavía hemos tenido en este programa 2 o 3 invitados, un gran escritor Genial. venezolano, Sí. Y por supuesto toda esa diáspora de venezolanos por el mundo que tienen familiares todavía en Venezuela. Se fueron muchos de los grandes pensadores, profesionales venezolanos, pero obviamente están con dolor de ver a sus familiares enfrentando los embates de la naturaleza. Así que en este caso, terrible. en el caso de los terremotos, más que por dependencia de la acción humana, por las circunstancias de nuestra vida geológica como tierra o como planeta. Y estamos hablando también de democracia. Así es. Empezamos apenas en los primeros toques. Yo estaba oyéndolo, lamentablemente venía de Alajuela y calculé que podía durar 50 minutos y duré 1 hora.
Así que de Alajuela Centro, si hubiera tal vez venido desde el aeropuerto, tal vez me hubiera ahorrado un poquito más. Y eso que no hubo un choque, seguro, porque a mí sí me tocó en la 32 un choque y creí que no llegaba también. No, hubo un par de vehículos varados, pero eso ya es parte de la vida cotidiana. Eso pasa. Y eso claro, pasa que entonces pasa. 3 carriles se convierten en 2. La democracia, volviendo a más allá de las cifras de criminalidad, que también son fundamentales para entender la democracia, ahora voy a decir 2 datos que me parecen esenciales para que eso sea así, porque eso tiene una relación muy directa también con la democracia. En el America's Barometer hay 2 barómetros que se hacen en América Latina. Uno es el America's Barometer, que creo que lo hace la universidad una universidad canadiense, lo hace en algunos países cada 2 o 3 años, y el Latino Barómetro. De la señora Lagos, ¿eh? No, es de la universidad, tengo que recordar, pero en cualquier caso. Ella lo maneja, entonces. Ahí se manejan varios. Sí, ellos lo hacen incluso con el Caribe y otros, correcto. Entonces, desde Canadá hasta. Y el Latino Barómetro solo con países latinoamericanos. Y por supuesto, donde. No, a ese me refería. Donde exactamente. El Latino Barómetro lo hacen, tiene su sede en Chile, y se hacen consultas a cada una de las personas. Pero en el America's Barometer hay una pregunta que no he visto en el Latino Barómetro, es que le preguntan a la gente, a todos los países latinoamericanos, salvo donde los dejan, porque en Cuba hoy tampoco en Nicaragua y en Venezuela no permiten en los últimos 3, 4 años hacer encuestas o entrevistas. Vamos a ver qué pasa este año. Pero en la pregunta de si apoyan la democracia, si apoyaría un gobierno de fuerza en caso de que hubiera mucha criminalidad, hay muchos países que llegan a tener más del 50% de la población que dice preferir un régimen autoritario a un régimen democrático, si la criminalidad llega a ser muy alta. También ocurre lo mismo y más o menos en la misma proporción cuando se le pregunta sobre la corrupción. Entonces, claro que uno ha aprendido que la corrupción, más bien en los regímenes autoritarios, siempre es mayor. Es mayor. Solo que no sale publicada en los periódicos, claro, porque tienen restricciones. Por razones obvias. Por razones obvias. Pero en general sí es una llamada de atención de cualquier democracia. Entender, no es el caso de Costa Rica, no es que la mayoría de la población de Costa Rica aceptaría un régimen autoritario en caso de que subiera mucho la criminalidad o la corrupción, pero sí aumenta sustancialmente las personas que apoyan regímenes de fuerza, y en algunos países de América Central preferían desde hace años un régimen de fuerza antes que un régimen donde hubiera mucha criminalidad. Por ejemplo, el caso Colombia, que acaba de tener una elección. Colombia, decidió entre 2 tendencias autoritarias. Quizás una más que la otra, puede ser, no sé. La derecha, la que viene, habría que ver. Yo creo Vamos que a ver. Más probablemente, yo creo que las dos son iguales. Pero había una alternativa a medio camino, que es la de Paloma Valencia, que era una alternativa mucho más fundamentada en el diálogo, mucho más centrada, de centro, jalando diferentes facciones. Ella trató de atraerse al izquierdismo moderado, pero vimos cómo, inclusive, su misma gente, porque ella lo tiene, ella tiene mucho más de lo que sacó. La senadora Valencia tiene el apoyo de Uribe, del expresidente Uribe, pero se le fue. Una gran parte de sus votantes de derecha se fueron con Eso tiene que ver con Abelardo de la Espriella, pero eso también tiene que venía con una posición más fuerte. Tiene que ver más con el tema en política hay una cosa que se llama huir de la trampa del centro. El centro generalmente no atrae electoralmente en estos tiempos de polarización. Entonces, un discurso de centro moderado que matiza las posiciones, obviamente hace perder a la gente el interés por participar en la política. Eso tiene una paradoja. En la primera ronda, a toda costa, dicen los analistas políticos, hay que huir del centro. Y en la segunda ronda hay que posicionarse. Y en la segunda ronda hay que buscar el centro. Para jalarse. Para jalar votantes. Un poco los que no estuvieron en los dos extremos. Ahora, Costa Rica ha sido un país
después de la revolución del 48, fundamentalmente de centro izquierda o centro derecha. No ha habido aquí regímenes que hayan ocupado el poder, que se hayan identificado con posiciones autoritarias, y eso puede valer, digamos, hasta hace unos 5 o 6 años. Y en general eso no sé qué piensas vos al respecto. Yo estoy de acuerdo y todavía se mantiene. En Costa Rica, digamos, las democracias en realidad solo sobreviven así un análisis histórico. Yo tengo un libro sobre la democracia en las Américas que también analiza Europa y son más de 760 páginas y con más de 40,000 datos. El tema de fondo es que las democracias solo permiten gobiernos a la centroizquierda o a la centroderecha. Cuando un gobierno quiere irse demasiado a la derecha, se rompe el sistema porque no está fundado en eso. Y cuando se quiere ir a la izquierda, es decir, se quiere desde un gobierno que se elige democráticamente en su origen, ir hacia la izquierda, hacia un régimen más socialista, también se rompe. Es decir, no es casualidad que después del chavismo llevó a lo que terminó siendo Venezuela, y no es casualidad tampoco que en el caso de Chile, digamos, el experimento Allende terminara tirando al otro extremo, es decir, al extremo de una dictadura de derecha. Digamos, cuando fue derrocado. En general, las democracias, sí. Eso es un análisis que hacía Juan Linz digamos, a principios de los 80, que era un gran filósofo político de Princeton, profesor, en realidad de origen español, pero era alemán, digamos, muy vivo sobre cómo mueren las democracias. Las democracias, él decía, las democracias no tienen capacidad de soportar cambios radicales. Las democracias permiten cambios paulatinos, un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, el péndulo se va moviendo y los países democráticos andan en esa línea. Si el péndulo se va un poquito hacia la izquierda, la tendencia natural es a volver a encontrar un poco más de economía de mercado, digamos, en el sentido tradicional, y si la economía de mercado se exagera demasiado, pues, y se descuidan algunos elementos sociales, hay una tendencia otra vez a eso, pero sin embargo, en las democracias maduras. Claro. Hay un tema que yo creo que hay que ponerle mucha atención porque ya tenemos caso de Venezuela, por ejemplo, donde un gobernante llega por vía de la democracia al poder, pero desde adentro la democracia es débil, la democracia es fuerte hacia afuera, pero desde adentro puede ser débil, en el sentido de que es permisiva, y se ha dado el caso de que gobiernos han llegado por la vía democrática, elecciones perfectamente legales, y desde adentro empiezan a tomar medidas para ir socavando el régimen republicano de equilibrios. Efectivamente, y no nos olvidemos que Mussolini, hay un libro clásico sobre el hombre del siglo, lo escribió alguien de izquierda, pero digamos que es muy rico el libro, sobre todo el primer tomo, que es de 1918 al 1922, es decir, termina la Primera Guerra Mundial, y Mussolini, que era el editor del periódico socialista, del periódico que era comunista, digamos, de pronto pasa a ser líder del fascismo. Y no nos olvidemos que él... Que es socialista hasta cierto punto también, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista... los nazis se llamaban... nacionalsocialistas. Pero digamos que lo que quería destacar es que en ambos casos, tanto el nazismo, tanto Hitler, como Mussolini, llegaron por la vía, digamos, constitucional democrática. El rey ahí, yo creo que en el caso italiano le dio la posibilidad de tomar el poder a Mussolini, y después Mussolini fue desmantelando toda la democracia. Igual lo hizo Hitler. Hitler había sacado 33% de los votos. Es verdad que fue la fuerza más votada en ese momento, y con ese 33%, rápidamente, en un año, 2 años después, ya la democracia en Alemania dejó de existir, lo que se llamaba la República de Weimar. Entonces, Luxemburgo.
Bueno, Rosa de Luxemburgo estaba en contra porque ella era la líder, digamos, comunista de Sí, ese por eso. periodo. Pero era la parte del Weimar. Pero digamos que en la República de Weimar estaban los socialdemócratas, hoy el Partido Socialdemócrata, un partido, digamos, que hoy llamaríamos demócrata cristiano, digamos, en esa época católico. Humanista, digámoslo así. Sí, no, abiertamente, porque incluso algunos de ellos pudieron caer en el juego de Mussolini, no así Konrad Adenauer, que era alcalde en la época de Weimar, y él, siendo del partido, digamos, de centro derecha, se opuso a congeniar con Hitler y el nazismo. Y después eso le valió que cuando volvió la democracia en Alemania, todo el mundo entendía que ese era el líder que se había enfrentado que era uno de los líderes que se había enfrentado claro. al nazismo. Pero lo que quiero decir es que... Y después fue el artífice de la recuperación alemana. De la recuperación junto de liderazgo. En la parte económica con un señor que se llama Ludwig Erhard, que después llegó a ser... canciller también. Llegó a ser canciller. Era un gordito. Sí, rubito. Él era el ministro Ludwig de Economía. Erhard. Ellos inventaron una cosa, él ya inventó una cosa que se llama el ordoliberalismo. Es una especie, la economía social de mercado, digamos que fue la base de la recuperación. Debo decir que la socialdemocracia se opuso radicalmente a ese concepto. Por 15, 20 años dijeron que eso era el capitalismo puro y duro. Es que ahí y también sin embargo, el éxito de ese modelo, por 20 y tantos años del crecimiento, el milagro alemán, los llevó ya en los 70s a no discutir en contra de la economía social. Yo creo que no les gustó al principio que los sindicatos tenían una participación en las juntas directivas. No, pero grande, importante. Eso ocurre ya después en los 70s, cuando llega la socialdemocracia. O sea, la socialdemocracia entonces profundiza el modelo, más bien. No, más bien hace un cambio, aunque ya en los 60 Ludwig Erhard incluso gobierna con los socialdemócratas como minoría, ya en los 70s ganan los socialdemócratas como gobierno, pero llegan a un acuerdo con los liberales. Igual que los demócratas cristianos gobernaban con los liberales, con el Partido Liberal clásico. Y, de Franz Josef Strauss, el bulldog de Baviera. No, ese es el social cristiano de Baviera, del sur, Baviera, donde está Múnich, para los que nos siguen. No, en realidad era el Partido Liberal. El Partido Liberal generalmente sacaba de 10 a 15% de los votos y tenía la llave del gobierno. O sea, si el Partido Liberal estaba con los socialdemócratas, gobernaban los socialdemócratas, y si el Partido Liberal estaba con los demócratas cristianos o los socialcristianos, gobernaban los socialcristianos. Esa llave, ellos exigían obviamente ciertas reglas de mercado fundamentales, y entonces los socialdemócratas y los demócratas cristianos de todas maneras las aceptaron. Más fácilmente los demócratas cristianos y más difícilmente los socialdemócratas. Pero en cualquier caso, digamos, la primera medida que hizo Ludwig Erhard con Konrad Adenauer fue eliminar todo control de precios, de un solo plumazo. Dijeron que eso iba a quebrar a la Alemania. Las potencias aliadas, cuando dominaban Alemania, tenían todo controlado, es decir, controles de precios. Lo primero que ellos hicieron fue quitar el control de precios. O sea, una economía bastante intervenida. Era una economía muy intervenida después de la guerra. Sí, claro. Tanto por los Estados Unidos como por Francia y por Inglaterra. Recuérdese que en Inglaterra estaban los laboristas, en Francia también, digamos, básicamente socialdemócratas, y en Estados Unidos estaba el Partido Demócrata. Entonces, en esa época hubo una gran intervención económica del Estado y no funcionó entre el 45 y el 49. Eso debe haber sido parte también del Plan Marshall, ¿verdad? Hasta cierto punto. También ayudó el Plan Marshall. El Plan Marshall metía plata, pero también exigía. Pero digamos que básicamente contra el criterio de los norteamericanos y de los ingleses, ellos eliminaron el control de precios de un solo golpe. Y ellos habían advertido que el primer año no iría bien, que el primer año podrían subir los precios, pero que de ahí en adelante Alemania no volvería a tener esas inflaciones. Digamos, claro, si hay un país que aplicó medidas drásticas, económicas, muy fuertes en una época de crisis, fue la Alemania de Adenauer que al fin, que los socialdemócratas primero se opusieron radicalmente.
hicieron huelgas, etcétera, pero después, viendo el éxito del modelo, digamos, dijeron, no vamos a discutir el modelo, vamos a aceptarle. No, y es que también el recuerdo de los años del Weimar y cuando Hitler llega al poder, donde la inflación llegó hasta 40,000%. Sí. Cosas increíbles. Vos salías con tu sueldo en un carretillo. Sí. Y tenías que salir soplado a comprar lo que pudieras. Y cuando llegabas a comprar, lo que te habían dado ya valía la mitad. Entonces, comprabas posiblemente la mitad de lo que querías comprar. Eso debe haber sido algo terrorífico. Yo lo viví un poco en Nicaragua, cuando como director ejecutivo de FEDEPRICAP iba ya a darle asistencia. Cuando estaba en los años 80, el sandinismo, la primera vez que se pusieron a emitir plata, mira, y a mí me daban una cantidad de billetes así enorme. Bueno, en Argentina, no hace mucho tiempo, era igual. Yo creo que eso ha mejorado. En esas condiciones sí, en esas condiciones es verdad. Yo soy un amigo del gradualismo, porque además creo que las democracias solo permiten ajustes un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, pero solo ajustes. Es que por su propia naturaleza no son autoritarias, ¿verdad? Sí. Y la toma de decisiones en democracia toma tiempo, pero tiene mucho más respaldo político y social. Así es. Y se sostiene más en el tiempo, porque entonces no genera tanta reacción en contra. Es decir, eso uno lo puede visualizar, digamos, después de la caída del régimen de Pinochet, llegó la concertación, que era un acuerdo básicamente entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista. Entonces, los socialistas renunciaron al socialismo y los demócratas cristianos también llegaron a acuerdos. Cambiaron la Constitución. La verdad, cuando decían la gente que era la Constitución de Pinochet, sí, tiene todavía el título de ser la Constitución. Pero en el gobierno de Ricardo Lagos... Pero hubo más de 60 reformas. Se cambió mucho. Tan grandes que realmente es otra constitución. Tanto es así que las últimas dos consultas, una manejada por la derecha y otra manejada por la izquierda, fueron rechazadas. Populares, fueron rechazadas. Y yo creo que los chilenos llegaron a un punto en que dijeron, mira, mejor dejemos la cosa como está. ¿Sí? No nos metamos en enredos. Vamos a alborotar aquí el cotarro, el país está marchando bien, dejémoslo así. A veces es mejor tener esa capacidad. A veces habían... Quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿A vos no te preocupa? A mí me preocupa que yo sí siento que la democracia costarricense está involucionando. Por ejemplo, un parlamento, que es un congreso, pero ¿sí? Un parlamento se llama parlamento porque la gente habla, la gente habla. Pero la gente habla sobre los proyectos, con conocimiento, con profundidad, para enriquecerlos. El gobierno, por ejemplo, manda un proyecto de ley y en el Parlamento se debate, pero se debate con profundidad. Yo, francamente, no siento que la composición de las últimas asambleas ha dado para eso. Y me parece que eso es muy perjudicial para la democracia. Mucha razón lleva ese comentario, Carlos Manuel. Estamos aquí en 89.1 FM, en CRC Radio, conversando Carlos Manuel Echeverría y quien les habla Rodolfo Pisa. No, lleva mucho de razón, pero también es buena parte de esa culpa la tiene el modelo del reglamento legislativo. Nosotros tenemos un reglamento legislativo absurdo. Digamos, en algún momento no hay debate y han confundido el control político con digamos, las comisiones cuasijudiciales, como de juzgamiento. No es que no haya que tener eso, el control político es de otra naturaleza. Para condenar y sancionar están los tribunales. Para discutir políticamente, incluso criticar políticamente el gobierno, controlar al gobierno, controlar la vida política, está muy bien el Parlamento. Pero fijémonos ahí en el reglamento, ponen 1 o 2 horas, un día a la semana, control político. Ahí se lo reparten todos los diputados. A veces y entonces a este le tocaron 3 minutos, al otro 15, al otro 2, al otro 3, y entonces es un picadillo. Cuando alguien dice una cosa en ese control político, para que la otra parte le conteste, puede ser que pasen 2 sesiones, 2 miércoles siguientes, ya se perdió el debate, no hay debate. Claro. El debate al que a uno le gusta es el debate básicamente de los parlamentos, de sistemas parlamentarios. Pero incluso en los mismos Estados Unidos es mejor que aquí, el debate. El debate aquí se volvió algo totalmente
sobreestructurado. En el debate, digamos, en los parlamentos europeos, lo básico es que llega el gobierno, el primer ministro, los ministros, y se enfrentan, pero nadie puede hablar más de 2 minutos. Hablan 2, 3 minutos, 5 minutos máximo, y el otro tiene 5 minutos. Nadie puede pontificar, sino que No. van a hablar sobre problemas. Tiene que haber específicos. ida y vuelta. Es decir, Exacto. 5 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Y no, como ocurre ahora, que básicamente hoy alguien plantea un tema, 5 o 7 minutos, y después le toca en la lista, hay otros que van a hablar y hasta invitar a la Feria del Pueblo sobre otros temas, y nunca entraron al debate, porque al debate a fondo de las ideas. Al debate al fondo de las ideas. Y un modelo de reglamento como el que existe no lo permite. Claro. No lo permite porque... Es muy interesante, estás hablando de un esquema parlamentario. Pero en un sistema presidencialista también. Sería interesante tal vez explicarle a la gente que nos está viendo y escuchando qué es un sistema parlamentario, en qué consiste, quién hace gobierno, quién es el gobierno, cuál es el papel del presidente o del rey, ¿cómo es que funciona eso? Bueno, el parlamentarismo. El parlamentarismo básicamente es que el parlamento es el que elige al gobierno. Se llame presidente de gobierno como en España, se llame primer ministro, se llame canciller como en Alemania, no importa. El parlamento es el que escoge al gobierno. Claro. Entonces el gobierno, si no tiene mayoría en el parlamento, se cae. Y hay una de dos, o nombran otro gobierno, el propio parlamento, digamos, establece otra mayoría, o hay elecciones anticipadas. Claro. Entonces no existe ese conflicto no existe tan gravemente el conflicto entre el gobierno y la sociedad, porque la sociedad, en el momento en que la situación ya entra una crisis, se llama elecciones y ahora sí, que gobierne quien tiene la mayoría parlamentaria. En nuestro sistema tenemos un mandato fijo, en el sistema presidencialista es un mandato fijo. El presidente se elige por 4 años, el parlamento se elige por 4 años. Y son poderes totalmente independientes, ¿no? Y son poderes independientes. En el parlamento también, en los parlamentos hay poderes independientes, aunque el gobierno dependa del parlamento. Pero además, otra característica es que el primer ministro y los ministros tienen que ir todas las semanas, el primer ministro no todas las semanas, pero el gobierno tiene que ir a sentarse a discutir casi cualquier proyecto. Van a sentarse a su curul. A la curul como ministros que les corresponde. Nuestro sistema legal, nuestro sistema constitucional lo permite. De hecho, los ministros pueden llegar y sentarse en el plenario, tienen derecho a voz, pero no voto. Lo que pasa es que la Asamblea eso no lo entiende. Yo recuerdo una vez que llegó, era ministro don Juan José Echeverría Brilli, en la época de don Rodrigo Carazo, y él llegó y se presentó a la Asamblea, vengo a participar en el debate. Y no, pero mire, es que usted no ha sido invitado. No, es que la Constitución establece que el ministro tiene pleno derecho de estar en todas las sesiones y tiene derecho a hablar exactamente igual que cualquier diputado. Bueno, no se dio el caso de... Se me olvida en este momento porque a veces se la va Yo alguna vez siendo ministro. Nuestro amigo. Yo alguna vez siendo ministro lo hice en una comisión. Okay. Fui a una comisión y le dije, mire que no ha sido invitado. No, yo vengo pero aquí. Nuestro amigo que era diputado con Carlos Alvarado, me parece. ¿Quién era? Nuestro amigo del Partido Unidad Social Cristiana, que estuvo en Unidad Social Cristiana y luego salió, que fue ministro de Trabajo de Acerrí. Sí, Víctor Morales. Víctor Morales era diputado del gobierno. Pero Víctor Morales fue el Ministerio de la Presidencia. Sí. Y él tenía el derecho de regresar a la curul. Ese existe, pero eso es algo distinto. Es que él suspende. Yo creo que vale la pena. Es que eso ya lo había hecho ya lo habían hecho antes varios diputados. El que yo recuerdo en los años 90, en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, Rolando Laclé pasó un tiempo, como un año, siendo ministro de la Presidencia. Correcto. Sin renunciar a la diputación. Ricardo Toledo con Abel Pacheco fue ministro de la Presidencia sin renunciar a la diputación. Lo que pasa es que no puede ser diputado y ministro al mismo tiempo. Lo que puede es, como, digamos, reintegrarse de nuevo. Sí. Claro que eso hace perder un voto a la fracción mayoritaria. Entonces, por eso, al final, Rolando tuvo que renunciar a su curul, y Ricardo por otros motivos, y en el caso de
de Víctor Morales, básicamente también porque volvió a la curul rápidamente, porque por una situación que enfrentó menos de un año después, ya dejó de ser ministro de la presidencia. Pero en cualquier caso, lo que estamos hablando es otra cosa, es el ministro entra al Parlamento como ministro, no como diputado. Se sienta en el Parlamento como ministro, tiene derecho a voz, lo que no tiene derecho es a votar y puede ir a cualquier comisión, aun si no lo invitan. Claro que el reglamento legislativo otra vez haría que cuando llegue le dicen, no, a usted le toca la palabra hasta dentro de 2 semanas. Uno tiene que buscar algún modelo que permita, porque en el modelo parlamentario una de las características que tiene es que prácticamente casi todas las semanas hay un debate parlamentario, claro, sea con un ministro o sea con el primer ministro. Entonces eso hace muy fluido y además tiene que ser, como dije, es casi como un juego de ping-pong. Hoy le tiro la bola, usted me contesta, usted le tira la bola, no se puede quedar con la bola 2 horas. Estos países son esencialmente, en nuestra parte del mundo, son presidencialistas. El régimen presidencialista y poder ejecutivo separado. Sin embargo, hay un país que es una monarquía, que es parte de una monarquía, Belice, que tiene sistema parlamentario. Y a mí sí me ha tocado ir al Parlamento. Casi todos los países del Caribe anglosajón son parlamentarios. Son parte de la mancomunidad. Unos son monárquicos y otros son republicanos, digamos. Son republicanos Trinidad y Tobago, Barbados y Dominica. Y son monárquicos. Creo Jamaica también, ya es Republic of Jamaica, ¿no? Yo creo que no, el último que se hizo republicano, que ya no reconoce al rey, fue Barbados. El que siempre estuvo desde el principio fue Dominica, después Trinidad y Tobago y después Barbados. Sí. Esos son, pero todos son parlamentarios. Bueno, en Belice, por ejemplo, el jefe de Estado es el rey de Inglaterra, que tiene un representante, un gobernador, ahí que lo representa. El gobierno es ejercido por diputados, como corresponde en parlamentarismo. Y yo sí me acuerdo, porque me ha tocado estar allá y ver eso, que en la tarde, lo que bien decías vos, ellos van y defienden lo que han venido haciendo. Entonces los diputados de oposición los atacan y los tratan de poner contra las cuerdas para pedirles detalles sobre lo que vienen haciendo. Entonces, la democracia se vuelve como algo muy fluido. En los sistemas parlamentarios mucho más fluido. Hay modelos intermedios, que son el modelo francés, el modelo semiparlamentario francés. No así algunos que le llaman semipresidenciales, pero que no lo son, digamos, la República Sudafricana o algunos países de la antigua Europa del Este. O en teoría, digamos, aunque en teoría copió el modelo Rusia de eso, la verdad es que nunca fue semiparlamentario. Francia es el modelo semiparlamentario. Sí. Donde el presidente de la República, en Francia, de la República Francesa, tiene ciertos poderes que el presidente del gobierno, el primer ministro, no tiene. Sí. Por ejemplo, es el presidente de la República el que maneja la política exterior. Y el ejército, y las armas, y la materia del ejército. Seguridad, de seguridad externa. Exactamente. Ahora, el presidente de la República Francesa tiene otra potestad que es muy importante. Primero, puede llamar a elecciones anticipadas, él, sin que el Parlamento tome una decisión. Y segundo, o sea, eso al final después tiene un tiempo en que no lo puede hacer, tiene que esperar por lo menos un año. Pero digamos, podría cada año, si no le gusta cómo quedó, que haya elecciones anticipadas. A veces Macron cometió el error hace 1 año y medio de llamar a elecciones anticipadas porque creyó que le iba a ir bien y le fue mal. Pero bueno, ya esos son cálculos de cada uno de los presidentes. La segunda potestad que tiene, que es esencial en el semiparlamentarismo, es que el Parlamento elige al primer ministro, pero a propuesta del presidente de la República. El presidente le propone quién va a ser primer ministro y no tiene que ser miembro del Parlamento. Él propone quién va a ser el primer ministro, el Parlamento le puede decir no, entonces le rechazan el primer ministro y tiene que proponer otro y otro y otro. Claro. Y en Francia... Me acuerdo que eso pasaba mucho en Italia, donde en el tiempo de Pertini, por ejemplo, y en ese tiempo cuando el presidente es una figura casi que simbólica, excepto cuando no hay gobierno
Sí. O cuando hay un... Bueno, Pertini o cuando tal vez, se entraba. Pertini tal vez Se fue trababa. el que llamaban el que más exageró las potestades del presidente. Pero en realidad no, el presidente, igual que los reyes, lo que hacen es llamar al jefe de la mayoría, o sea, al partido que tiene mayoría en el Parlamento, y le dicen, ok, haga usted el intento de ser primer ministro. Sí. Es que en Francia no, en Francia él propone al primer ministro. Claro que... Mucho más fuerte. Sí, depende tal, porque el presidente en los países parlamentarios tipo Portugal o tipo Italia o Alemania, el presidente es menos que un rey. Es Menos decir, que un rey, correcto. cubre la parte protocolar. En Francia sí, el presidente tiene algunas potestades, por eso es semiparlamentario o semipresidencial. Exacto. En el caso italiano, es verdad que Pertini era una figura fuerte, era popular, y entonces tal vez quiso usar un poquito jalarle el rabo a todas las potestades del presidente, pero después el sistema tuvo que ponerle un coto y dice, no, mire, el que manda es el primer ministro. Hay un ejemplo en Inglaterra, yo recuerdo un ejemplo típico lo contaba un parlamentario inglés. En Inglaterra, cuando la gente cree que el rey le debe, digamos, que el primer ministro es subordinado al rey. Entonces, en Inglaterra lo que ocurre básicamente es que cuando el rey quiere hablar con el primer ministro, porque además le fijan el presupuesto de su casa y en qué puede hacer y qué no puede hacer, y hasta le revisan los discursos, ningún discurso del rey no vale si no está revisado por la oficina del primer ministro. Pero en cualquier caso, lo que ocurre es que la secretaria del rey, cuando quiere hablar con el primer ministro, llama a la secretaria del primer ministro y le dice, mire, ¿cuándo el primer ministro podría conversar con el rey? Entonces, ya le dice, bueno, el primer ministro dice que puede el jueves a las 3 de la tarde. Al reglón seguido, entonces sale una publicación en lo que aquí llamaríamos la Gaceta, sí, en el boletín oficial. El Register, creo que se llama. Dice, el rey convoca al primer ministro al Palacio de Buckingham. Todo el mundo sabe que fue el rey el que le está pidiendo la cita al primer ministro, pero ellos guardan las formas. Y eso ocurre porque en Inglaterra la gente se olvida cómo fue la Revolución Inglesa en 1688-89. La Revolución Inglesa fue muy distinta a la francesa. Ahí el rey en algún momento se puso chúcaro y el Parlamento no se lo permitió. Y entonces, ¿qué hizo el Parlamento? Lo destituyó al rey y llamó a un primo, Jacobo I, que vivía en Holanda, que no sabía inglés siquiera, y le dijo, ahora usted es el rey. Porque siempre, entonces de ahí en adelante, los reyes entendieron que siempre hay un primo que puede estar dispuesto a quedarle bien digamos, al Parlamento. Porque aunque no tengas el poder absoluto, muchísimo poder, siempre debe ser agradable ser rey. Debe ser muy, todas las condiciones. El rey Carlos se pasó toda su vida queriendo ser rey por algo, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que evidentemente... Pero ellos entienden... Juega un papel muy importante. No, yo sé. De unidad, y de unidad y de estabilidad. Y ante todo yo creo que el equilibrio, que aunque no es una república, siempre tiene sus equilibrios. Se podría decir que son equilibrios hasta republicanos, si se quiere. Pero, en el caso de Costa Rica, a mí hay algo que me preocupa además. Sí. Yo encuentro... Pilar Cisneros acuñó un término que a mí no me gusta mucho, pero que es muy descriptivo. Ella habla de los básicos. Yo creo que el sistema educativo costarricense, nos ha fallado en las últimas décadas en cuanto a formación ciudadana. Entonces, ahí cabe decir, tal vez podría decirse, y en esto quiero ser muy claro, a mí nunca se me ocurriría que una persona de muy poca cultura no pueda votar. Ese es un derecho que en una democracia es inherente y ahí no puede caber el hecho de que hay unos más preparados que otros. No, pero sí, porque una democracia sería el gobierno de los sabios. ¿Perdón? Sería el gobierno de los sabios. Una democracia se debilita si los que votan no tienen esa capacidad de, primero, educación para entender y segundo, información. Ahora, ¿de qué te sirve proporcionar información si no hay educación para poderla entender?
y para poder votar a conciencia. Entonces, yo creo que este tema de la formación, de la educación, le está haciendo, esta carencia, le está haciendo un enorme daño a la democracia costarricense. Efectivamente, y además No sé porque... ¿cuál es tu criterio? No, yo comparto plenamente, yo creo que es así. Yo creo que sí, la democracia está fundada en que el voto vale igual el de un analfabeto Claro. que el de un doctor. Pero, digamos, pero siempre se entiende que la gente tiene, los pueblos tienen su, digamos, yo que he estado en la vida política directa, así de candidato, yo siempre respeto la voluntad popular, porque la voluntad popular, mal que bien, ahí tiene una sabiduría. Algo extraño hay, a uno no quisiera que escogieran lo que escogen a veces, pero en cualquier caso, uno sabe que la alternativa es peor, que de pronto un grupo de gente que se siente iluminado, se siente superior a los demás e impone el gobierno a los demás que cree que es mejor Claro. que el de él. Uno tiene que ser capaz de ir a convencer a una población. Pero en cualquier caso, es cierto que en los últimos años la educación cívica se dejó de lado. La educación cívica se estableció, sobre todo en los años 70, mucho por don Fernando Bolio, cuando era ministro de Educación, básicamente para volver a que la gente volviera a saber cuáles son las reglas de la democracia, de la Constitución, para estudiar la Constitución y los valores de la Constitución y de la democracia. En los últimos años eso se dejó. Y no, la cívica es como para discutir problemas sociales y nacionales. No, eso está bien para la educación, para estudios sociales. Educación cívica se hizo para estudiar cómo opera el sistema constitucional. Y entonces después de eso uno lo entiende, lo comprende. Y entonces uno dice, bueno, me gusta esto, no me gusta. No es para decidir cuál es la política económica o social que se va a seguir. Es para decidir cómo se organiza una sociedad. Una democracia solo existe si hay 3 condiciones. Y eso lo dice la Carta Democrática Interamericana. Y lo dice todas las constituciones democráticas del mundo. 3 cosas básicas. 1, elecciones libres, competitivas y justas y periódicas. 2, respeto al Estado de Derecho, a la división de poderes. Y 3, el respeto a los derechos humanos. Y empezando por derechos muy básicos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad religiosa. Libertad de información. Bueno, esa está incluida entre la libertad de expresión en todo el sentido. Pero en cualquier caso, si no hay libertad de expresión, no hay elecciones competitivas. Si hay un régimen de partido único, digamos, como el que tiene la Constitución cubana, que dice, es democrático, pero solo habrá un partido político, que esa es la fuerza. Bueno, es que la tesis de los marxistas es que los partidos son representaciones de clase. Como solamente hay una clase, entonces solo hay un partido político, que fue lo que Robert Mugabe quiso hacer en Zimbabue. Exacto. Y terminó en un perfecto desastre. Así es. Entonces, una democracia puede existir si hay 20 partidos, si hay 10, si hay 5, si hay incluso 2. No conozco ningún país que tenga solo 2 partidos. En que en Estados Unidos que solo tengan buena opción 2 partidos no significa que solo haya 2. Hay Partido Comunista. Hay el Partido Comunista, el Partido Libertario. El Partido Ambientalista, el Partido Verde. Y algunos independientes, sí, y candidatos independientes. Que no tengan la posibilidad de ganar es otra cosa. Exacto. Pero tiene que existir al menos 2. Y ojalá que hubieran varios partidos para que recojan el pensamiento diferente de las personas. ¿Sí? Porque hay unas personas que son más llamados conservadores, le dan mucho peso a la ley y el orden, más allá de cualquier cosa. Lo que sí pareciera que es una... Y otros que le dan mucho peso a, digamos, a unas políticas sociales, otros que le dan mucho peso a la libertad, otros le dan más peso a la igualdad. De hecho, hay partidos que en algunos países que no han querido tomar el poder o no pretenderían tomar el poder. Por ejemplo, si no me equivoco, yo creo que los verdes en Alemania lo que han querido siempre es tener una minoría sustantiva. No, si tienen un gobierno sí tomaron el poder. Sí, con apoyo de otros partidos. Okay. Lo que pasa es que incluso con la democracia cristiana, pero digamos, y otros no con Fischer no fue. No. Hay un gobierno, hay un Länder, que es uno de los estados de Alemania, que sí tiene un primer ministro, para llamarlo de un nombre, de ese Länder, que es verde.
que ha gobernado con socialdemócratas y con demócratas cristianos. Entonces lo que hizo fue, digamos, los partidos verdes en Europa se fueron moderando de un discurso ecologista ultranza, claro. Ya una vez en la vida política pasaron a un discurso, digamos, con énfasis en el ambiente, pero entendiendo que... Bueno, es que es muy interesante ahí también como en una sociedad culta los ciudadanos entienden la cuestión económica. Yo soy de los que piensa que en el quinto año, digamos, de educación, las muchachas y los muchachos deberían recibir ciertas nociones de lo que es de cómo funciona la economía. Ah, sin duda, deberían recibir economía. Y no lo reciben. Entonces, por ejemplo, si vos sos trabajador y te metes en un sindicato, que es muy lógico que lo hagas, si sos parte de una fábrica, para tener cierta fuerza, si vos no tenés conocimientos económicos, no vas a saber qué es lo que está haciendo el sindicato. Y no vas a saber si lo que estás pidiendo puede llevar a la quiebra a la empresa. Exactamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira, yo vi un caso una vez cuando mis tiempos en la Coca-Cola Company en 1975 en Tegucigalpa, que hubo una huelga y quemaron la fábrica. Y al día siguiente llegaron a trabajar y no había fábrica. La fábrica se había quemado toda. Bueno, en Costa Rica pasó, aunque también hay otros motivos en la zona sur, en las zonas bananeras. Hubo una huelga, sí, es cierto que aprovechó esa circunstancia de la huelga, pero era una huelga dramática y entonces la empresa dijo, no, está bien, quédense ustedes con todo esto. Ya nosotros nos vamos, déjense las líneas de ferrocarril, se las entregaron al gobierno, todas las fincas. Sí se llevaron las locomotoras. Bueno, no, pero eso porque eso no era, eso era un activo, pero no era. Claro. Pero todas las líneas de ferrocarril que tenían más kilómetros de ferrocarril, que digamos que el ferrocarril al Atlántico o el ferrocarril al Pacífico. Sí, porque eran ramales, ¿verdad? Por todo era un lado. montón de ramales. Yo me acuerdo, yo viajé varias veces de Parrita a Quepos. Exacto. Y entonces, y entonces, digamos, en Costa Rica se aprendió algo después de eso. Es más, de hecho, los sindicatos de clase de ahí se vinieron muy abajo después de esa huelga. Porque esa huelga lo que dijo es, bueno, sí, está bien, quedaron 40,000 personas sin empleo, la economía de la zona sur del país devastada, porque además eran trabajadores que no se habían acostumbrado a trabajar en cooperativas, ni a trabajar en organizaciones, en empresas, sino que eran trabajadores acostumbrados a ser trabajadores, a exigir como trabajador. Sí tenían una característica muy interesante, porque a mí me tocó trabajar mucho con ellos, con gente de este grupo, cuando trabajé el tema de las cooperativas de autogestión, ¿sí? Que vos conoces bien, que son cooperativas de trabajadores. El trabajador bananero sabe trabajar en grupo, colectivamente. Conoce el trabajo asociado y la división del trabajo. Pero por algún motivo les costó entender las reglas de administración de una empresa. La parte gerencial. La parte gerencial, de que si usted no invierte en esto. Pasa mucho con los gobiernos socialistas. En la primera etapa, digamos, Venezuela y Cuba son un ejemplo de eso. Al tomar la propiedad estatal, de pronto, no, hay que repartir lo que gana del petróleo, tiene que ir para repartirlo, pero bueno, no, pero hay que garantizar que haya que mantener digamos, las perforadoras, hay que mantener las refinadoras, el mantenimiento de todo. Cuando se tomaron los ingenios de azúcar, cualquiera que vaya a ver una foto de los ingenios de azúcar en Cuba, que eran los más grandes del mundo, así es. Hoy por hoy son chatarra. Y las refinadoras... Prácticamente, es increíble, Cuba prácticamente no produce azúcar. Casi no. Produce 1/10, una cosa así. Produce más un ingenio de azúcar en Colombia, de cierto nivel, que lo que produce Cuba. Porque cuando eso se lo pasaron al Estado o a la sociedad, entre comillas, pues resulta que cuando había que repartir, en diciembre hay que repartir, pero hay que gastar en reparar las máquinas, pero ¿cuál reparar? Mejor ahora que nosotros tenemos que comer. Como decía Chávez, esa fábrica es propia, se nacionaliza, es propiedad estatal. Usted, don Rodolfo, que tal vez vos venías, era médico o algo, usted se hace cargo de la fábrica. O era un empleado de la fábrica que no sabía. Entonces hay una ilusión de creer que la administración se puede aprender. Es decir, cualquier persona puede ¿Sabes quién ha sido hábil en ese sentido? ¿Quién? Daniel Ortega,
Daniel entendió En la segunda etapa. la segunda etapa, la naturaleza de la economía, de las variables económicas, cómo no se puede jugar con los diferentes elementos de la economía. Y fíjate que Nicaragua porque él ya se aprovechó ha tenido una estabilidad económica. Él se aprovechó de la experiencia de Vietnam y antes de ella de China, De Doi Moi, de entender Claro. que la economía solo crece cuando hay algunos incentivos Claro. y que tiene que haber líderes de empresa y que las empresas estatales pueden ser eficientes, sí, y solo sí actúan en competencia. Si no tienen competencia, y con eso vamos terminando, recuerdo que una vez que fui a hacer un curso de legislación petrolera noruega, entonces los que venían dos que venían de Recope decían, bueno, pero ¿cuál es el éxito de Statoil? La empresa está